Damos la bienvenida al catedrático, el doctor Jorge Zavala Egas, con quien vamos a discutir algunos temas de la normativa jurídica vigente. Y empezamos con los cobros fiscales y el carácter o la naturaleza de inconstitucionalidad, si se puede agregar esa palabra a esta normativa. Doctor, sí. Buenos días. Buenos días, María Josefa. Es necesario que alertar a la sociedad ecuatoriana en general, no solamente a las personas con capacidad productiva empresarial, sino a toda persona que produzca, que en base de la ley que se aprobara el día 26 de septiembre del 2012, llamada Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales, en el artículo 1 se creó un sistema de cobro de cualquiera creencia estatal, cualquiera, sea IES, sea renta, sea aduana, sea Banco de Fomento, sea Banco del Pacífico, cualquier deuda tributaria, dándole el poder a los recaudadores tributarios para poder cobrar esa deuda, primero al deudor, al mismo tiempo al responsable solidario, al mismo tiempo pueden rechazar la personalidad jurídica de las empresas e ir a las personas naturales que conforman la empresa. Luego de eso, poder hacer extensiva la responsabilidad a los herederos y sucesores de esas personas naturales y a todos los obligados personal y familiarmente con él. De esa forma, si una persona, ejemplo, en una persona jurídica debe, le hacen una glosa de rentas, viene, no paga la empresa, se emite el auto de pago o ejecución forzosa. En esa ejecución forzosa introducen a todas estas personas que le estoy diciendo, de tal forma que terceros que no tienen nada que ver con la empresa, terceros que no tienen nada que ver con el origen de la deuda, terceros que nunca han sido notificados ni han podido defender sus derechos en ese procedimiento, son coactivados, ejecutados forzosamente e impuestas las medidas cautelares sobre sus bienes y posiblemente objetos de embargo y remate. Supongamos entonces el Hotel Ramada, que tengo entendido de lo que el mismo gobierno ha venido o promocionó en su época, transfirió la propiedad del Hotel Ramada en acciones y un gran número de esos a sus empleados. Supongamos que hay un empleado que tenga 1 o 5 acciones. Ese empleado puede ser coactivado, perseguido, incluso, y sus familiares por las deudas fiscales que tenga el Hotel Ramada. Entonces, se ha extendido de tal forma esta responsabilidad, mal llamada responsabilidad subsidiaria, que realmente la seguridad de los bienes de los ecuatorianos no tiene ningún sustento. Y lo peor del caso es que se lo ha puesto en manos de la escala más inferior de la jerarquía de la administración pública, recaudadores, que no tienen preparación jurídica, que no saben siquiera lo que es la personalidad jurídica. Peor los casos excepcionales en que se puede rechazar o develar la personalidad jurídica, que tienen que investigar cuáles son los sucesores a título universal de una persona natural, cuál es la diferencia entre personas vinculadas o relacionadas y obligadas. Todo eso que son conocimientos jurídicos especializados no aparecen en estos procedimientos. Que a estas alturas del partido yo hasta dudo que los mismos jueces fiscales que traten estos temas pues tengan conocimiento. Me pregunto yo si los empleados públicos con el simple rango Lo iba a decir, precisamente jueces que no tengan la especialidad, porque es una figura nueva creada en el Ecuador a nivel administrativo. Es muy difícil que puedan atinar con estos procesos de declarativos de responsabilidad en forma especial. Esto ya en el Ecuador se está aplicando, no es que es una norma que no tiene aplicación. El que inaugura la ley con el SRI es Álvaro Noboa, lo sigue la empresa Ícaro en Quito. Actualmente inspectores del trabajo. Hay un caso en el cual el deudor es un consorcio, el hijo del dueño de los bienes es uno de los representantes del consorcio, hay una deuda con el Estado, le inician el auto de pago contra el consorcio, contra el representante legal, y ¿sabe quién termina quitándole los bienes? Al padre, que no tiene nada que ver con el consorcio, con la empresa ni con la deuda, y terminan rematando
Es decir, con esta ley le otorgan a estos funcionarios el poder de suponer que un tercero que no tiene formalmente en derecho por escrito nada, ninguna vinculación con la deudora, deba de responder. Lo reconoce en el propio auto de pago que no tiene nada que ver con la deuda, pero ¿qué? Así dice expresamente. Así dice expresamente, pero ¿qué? Como se presume que es de público conocimiento que los bienes del hijo pueden estar a nombre del padre y que simplemente no es el propietario a pesar de que tiene título inscrito, le quitan los bienes y los rematan. Es decir, hay 5 o 6 casos ya en el país que se está aplicando de esta forma esta ley, desde el mes de septiembre. ¿Y sabe cuánto duran estos procedimientos de tal operación jurídica y de tanta delicadeza? Apenas duran 22 días hábiles, sin opción del derecho a la defensa, porque es proceso de ejecución forzosa. En consecuencia, yo alerto a la sociedad ecuatoriana que esta ley, con un solo artículo, tiene las consecuencias prácticas que estamos viendo abocados. ¿Qué hubo aquí? Si usted me pregunta, hubo una salvajada en el ejercicio del poder en el momento que una operación tan delicada se le entregan a la administración pública. En países otros existe algo similar, pero entregado a los jueces, 1, bajo un debido proceso, 2, con derecho a la defensa, 3, y luego de un largo proceso de amplio conocimiento se puede llegar a la declaración de la responsabilidad subsidiaria cuando se trata de testaferros que han ocultado al verdadero deudor, pero no, como en este caso se presume de público conocimiento. Pongo otro ejemplo, que ya sucedió. Uno de los familiares del accionista tenía una propiedad, una casa, su casa. Se dijo en el auto simplemente, se presume de público conocimiento que donde vive el familiar es propiedad del accionista que está atrás de la persona jurídica. Y por ser de público conocimiento, embargo. Y está en proceso de embargo esa propiedad. Es decir, por ejemplo, si las empresas de Fabricio Correa... Exactamente. Ese es un caso. Fabricio Correa es accionista de algunas empresas. Esas empresas pueden deber al Estado. Entonces, a ver si un recaudador dice, presumo que el hermano Rafael está detrás de esto, porque entonces la misma regla se aplicaría también así, sí, ¿verdad? Porque se amplió de tal forma la responsabilidad que los parientes agnados y cognados, de acuerdo con la ley, que tengan derecho a la sucesión, tienen la obligación de responder por esas deudas. Entonces, esto de aquí, que recién es de septiembre, en la norma yo me imaginé que iba a haber la norma secundaria del proceso, del procedimiento, de la determinación de reglamento mucho más amplio. Claro. Una especificidad del derecho de defensa, pero no, se comenzó a aplicar al día siguiente y se comenzó a aplicar de esta manera tan irresponsable. Así que yo personalmente voy a través de una fundación o a través de personas interesadas a presentar la acción de inconstitucionalidad. Y por supuesto llegar hasta las últimas consecuencias, porque ninguna familia, ningún padre que quiera asegurar el futuro de sus hijos puede constituir ya ese tipo de propiedades, porque si se genera una glosa del IES, se genera una glosa de rentas, no se paga o no se puede pagar, una deuda del Banco Fomento. Ayer veía la estafa del Banco Fomento a los agricultores. Hoy día están aquí con nosotros en Desayuno. Si el Banco Fomento decide coactivarlos, a esos agricultores se le llevan las tierras a ellos, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. De acuerdo con esta ley. Claro. Entonces, por favor, debemos estar conscientes. Pero ¿no será esto una norma dedicada? Porque pareciera que en este país es un pecado mortal, es decir, sin perdón alguno, destinado a arder en las llamas del infierno. Es ser un empresario próspero, tener uno que otro miles de dólares, cientos de dólares guardados o invertidos. Pareciera que hay como esa especie de... Bueno, la filosofía del socialismo siglo XXI, uno de esos principios es la detracción de la riqueza. Es decir, para ellos el único valor existente es el trabajo manual. Y ese trabajo pone el valor de los intercambios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la igualdad para ellos tiene que hacerse hacia abajo. Es decir, detracción de la riqueza para igualar a todos en la pobreza. No como debe ser, igualdad de todos en aspiración sacar a la riqueza. Sacar a los pobres de la pobreza y elevarlos al Y claro, esto obedece a una filosofía similar.
Es lo que pasa en Cuba más o menos. Aquí todos somos iguales porque todos somos pobres. El Estado debe cobrar, aunque sea sacrificando el núcleo familiar, porque es el Estado, es el sector público. Y o sea, cruzó la línea que ya había dejado de cruzar siglos atrás. Así es. Entonces, yo por lo pronto he escrito un informe jurídico, que lo tengo publicado. Como informe jurídico, ahí sí es base de una persona en especial que contrató mis servicios para ese informe jurídico y se convirtió en libro. Pero ahora lo voy a hacer ya tipo investigación científica, además de la acción constitucional que pretendo plantear. Pero, como ustedes saben, en el Ecuador tenemos el problema de que los jueces, ayer escuchaba el discurso del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, en que defendía que había en el Ecuador independencia judicial. Corte Suprema, Corte Nacional de Justicia. Sí. Yo quiero preguntar en qué país vive el doctor Ramírez, que nos quiera convencer a estas alturas, después de este Consejo de la Judicatura de Transición, que hay independencia judicial. Del Ejecutivo es prácticamente tomarnos el pelo. Y peor en una sesión de rendición de cuentas, cuando el informe de la Veeduría Internacional, al frente de él, le dice todo lo contrario, que lo dicen además todos los ecuatorianos. Ya no hay excepción. Ya el que quiera decir que hay independencia judicial en el Ecuador se convierte en hazmerreír. Por lo tanto, con esas garantías de jueces sumisos al Ejecutivo, ¿qué defensa puede ejercerse frente a las acreencias del Estado, de las personas que nada tienen que ver con la deuda? Esta demanda de inconstitucionalidad que usted va a presentar, ¿qué posibilidades tiene de ser tratada y en qué tiempo más o menos pudiéramos esperar una respuesta? Yo en el Ecuador, en demandas judiciales, solamente giro un cheque a la esperanza. Pero esperanza fallida normalmente en cuanto a los poderes públicos se refiere por la falta de independencia judicial. Pero yo apunto a la justicia supranacional. Hace tiempo se escribió un libro, una novela que se llama Un día después. Esa novela trata de qué sucede después de que pierden el poder, los que han abusado del poder. Se llama Un día después. Hay que apuntar todas las acciones al día después, porque hay que estar primero en la fila. ¿Usted no cree que ya esas personas tienen plan A, B, C y D para ese día después? Yo creo que el día después muchas veces es impredecible. No se programa el día después muchas veces, como ha sucedido muchas veces en el Ecuador, y por lo tanto pensemos los ecuatorianos en nuestra resistencia a estos atropellos, pensando en el día después. Muchísimas gracias al doctor Jorge Zabala Egas por estar aquí en Desayunos de 24 horas.